cómo fue la verdadera reconciliación entre Rudius y Paul, su padre. Efectivamente, como nos mostró en el anime, Rudius se dio cuenta del error que estaba cometiendo, el mantener esa misma actitud indiferente que estaba usando delante de su padre sería lo mismo que repetir aquello que lo había condenado a encerrarse en su vida anterior. Por ende, y recordando su determinación de ahora sí tomar la vida en serio, decide abandonar ese estúpido orgullo que no le permitía perdonar y así, de esta forma, reiniciar su reencuentro con su padre. Pasó de la misma forma tanto en el manga como en la novela. No obstante, en la fuente primordial, en la web novel, esta historia no concluye ahí. El perdón no finaliza con solo un abrazo, sino que tardan 2 semanas completas en reconciliarse. El primer día, como se pudo apreciar, aclararon las cosas, se dieron el abrazo del perdón y empezaron a sostener conversaciones agradables, como lo hacían cuando ambos vivían juntos y él lo criaba. En total, esta conversación se llevaría dentro del bar durante más de 12 horas, poniéndose al tanto, explicando varias cosas que habían ocurrido y manteniendo aún una agradable charla. Una vez, el deber llamó a Paul, él tuvo que despedirse de su hijo y empezar a tomarse en serio nuevamente su trabajo para rescatar a los demás capturados o secuestrados por el incidente del desastre mágico. Verán, desde que él empezó a entrar en ese estado tan depresivo por no encontrar a su familia, su motivación cada vez iba más al fondo y empezaba a dejar de lado sus deberes, sus tareas. Pero ahora era todo diferente. La luz empezaba a brillar en sus ojos y con ella una nueva motivación. Rudius aún quería seguir hablando con su padre, entonces al día siguiente se acercó nuevamente al edificio que ellos utilizaban como base central y pidió poder hablar con él. Cuando ingresó en esas instalaciones, la mayoría de quienes se encontraban ahí lo miraban con bastante desdicha y desprecio, pues estos mismos eran quienes él había noqueado en el capítulo anterior pensando que eran secuestradores. Al final de cuentas no podían negarle este derecho a su hijo, pero cuando él miró a su padre tan diligentemente, atendiendo todos los deberes que se habían acumulado durante varios meses, simplemente no pudo interrumpirlo y le preguntó a su asistente personal cuándo sería la siguiente fecha en la que él volviera a disponer de tiempo para poder almorzar. O por lo menos cenar en familia. La verdad, él quería también hablar con Nor, su hermanita. También quería disculparse y, de ser posible, llevarse bien con esta misma. La asistente le comenta que la agenda de Paul está tan apretada por todo lo que no había hecho que solamente tendría disponibilidad de aquí a 3 días. Sin manera de objetar, a Rudius le tocó aceptarlo. Durante esos 3 días él buscó formas para poder matar el tiempo. Se dirigió al gremio de aventureros para conseguir un trabajo fácil. Simplemente era destruir a un tigrillo, un león que, bueno, tigre o león, la verdad no recuerdo muy bien. Era una bestia mágica, quien estaba causando altercados en el campo. Estaba devorando uno que otro miembro del ganado, una que otra gallina desaparecía, y los granjeros estaban bastante preocupados. Originalmente este era trabajo de los caballeros del templo, pero hace poco habían intentado asesinar a la siguiente candidata a papa de la iglesia principal, entonces tendrían que reforzar aún más la seguridad. Mientras estaban en estos quehaceres, sus deberes de protección de la ciudadanía se vieron bastante mermados, y por tal, les solicitaron ayuda a los aventureros de la ciudad para que cumplieran estas misiones secundarias. La paga era más o menos decente por enemigos que para el punto de vista de Rudius eran débiles, eran basura. Le bastó simplemente una conjuración básica de su dedo para explotar ese tigrillo en 1000 pedazos. Después se fue a la aldea para tratar de conseguir su recompensa y siguiendo con su costumbre de esparcir el buen nombre de los Suprad, les intentó ofrecer una figurilla de Ruijerd, pero inmediatamente los lugareños, aunque agradecidos por lo que había hecho, negaron el ofrecimiento de esta estatua, pues era una prohibición de la iglesia adorar símbolos que representaban a demonios. Simplemente Rudius dijo, vale, supongo que no funcionó. Así estuvo matando el tiempo durante esos 3 días, y finalmente llegó el momento decisivo en el que tenía que almorzar con su padre. No sabía exactamente si tendría que llevar a Eris o no, pues podría resultar un serio problema debido a la fuerte actitud que su princesita estaba sosteniendo sobre su padre. La verdad, ella realmente quería matarlo, y como lo dije en el video anterior de Mushoku Tensei, ya tenía las manos sucias, ya había asesinado a varios asesinos anteriormente. Entonces no sería extraño que en un ataque de furia ella literalmente partiera su
su padre a la mitad. A final de cuentas decidió no llevarla y se fue con la ropa más elegante que podía conseguir y que pudo comprar en la ciudad de Milis hacia esa reunión. Sentados en un restaurante más o menos lujoso, empezó a hablar con su padre de una forma cálida, pero aún así el ambiente empezaba a ponerse pesado a medida que ellos trataban de acercarse más a Noir, o era Nor, bueno, perdonadme si pronuncio mal el nombre. Volviendo al caso, ella estaba renuente a seguir aceptando a Rudius. Por más que Paul decía de que toda esa situación fue su culpa, de que él era su hermano mayor y que todos deberían llevarse bien porque posiblemente serían los únicos a quienes podrían depender de aquí en adelante, seguía negándolo, seguía aceptándolo. Decía que nadie podía ser buena persona si golpeaba a papá, en especial si papá estaba sufriendo como lo estaba pasando. De hecho, realmente a ella le daba lástima la condición en la que se encontraba su papito. Ante esas palabras, Paul se estaba muriendo de la vergüenza. Quería meter su cabeza en un hoyo y sacarla, que la tierra lo tragara, pues ahora estaba siendo recalcado sobre la verdadera condición en la que estaba antes de reencontrarse con su pequeño hijito. Terminada la reunión, Paul dispuso de un poco más de tiempo para seguir hablando y reuniéndose con Rudius, cada vez eliminando más esa barrera que se había formado por el tiempo. Y a final de cuentas, para el último día antes de que él se fuera a despedir, ya se habían vuelto a reconciliar verdaderamente y tenían la misma relación como padre e hijo. En ese tiempo, Paul cada vez más empezaba a sonreír. De hecho, presumía ante todos sus compañeros, a quienes le habían pateado el trasero, lo brillante e impresionante que era su hijo. Todo el tiempo ese era su principal tema de conversación, y cada vez que decía la palabra Rudius, luz empezaba a salir de sus ojos. Era como si estuviera sufriendo un ataque de paternidad. Muy bello por parte de ese mujeriego. Cuando llegó el momento del adiós, Paul le planteó la posibilidad de que se quedara otra semana. Después de todo no había mucha prisa y así podían seguir compartiendo tiempo. Pero a esto Rudius negó rotundamente la posibilidad, pues él, si se quedaba aquí una semana, seguramente le gustaría volver a aplazar otra semana y otra semana y otra semana, y a final de cuentas nunca se separaría de su familia. Pero si quería encontrar a su madre y a su hermanita, tendría que hacerlo. No era un adiós definitivo, simplemente nos vemos luego, era lo que él pensaba. Señores, por favor sean bienvenidos a este increíble video. El nombre de este servidor es el señor Mikael, y para esta oportunidad te traigo la comparación entre el anime y la novela de la serie de Tensei, de Mushoku Tensei, en su segunda temporada, capítulo número 5? Sí, 5. Voy un poco atrasadito como por un capítulo de diferencia, pero bueno, si me quedo atrás, es tiempo de acelerar. Por tal, empecemos esta comparativa con número 1. ¿Cómo es que Paul se las arregló para conseguir un caballo, provisiones, medicamentos y comida al principio de su viaje cuando fue teletransportado con Nor si no tenía ninguna pertenencia encima, con solo lo que tenía encima? Pues él, debido a que siempre mantenía su hábito del guerrero y aventurero, siempre guardaba un asura grande en la vaina de su espada, una costumbre que tenía desde sus épocas de aventurero, y nunca dejaba de lado su espada, siempre estaba al lado de él, pues el peligro en cualquier momento podría aparecer. Y como dicta la experiencia, eso fue lo que ocurrió. En la vaina también estaba su certificado como aventurero de clase S. Ellos tienen unos buenos beneficios dentro del gremio de aventureros. Entonces, utilizando esta clasificación y también este oro, se dirigió al pueblo más cercano que podría encontrar. Curiosamente, al lugar al que había sido transportado era un sitio muy nostálgico, pues este era en donde él había aprendido su estilo de dios del agua, este estilo defensivo que le permite desviar los ataques. Y también el lugar en donde por primera vez desvirgó a Zenitz y escapó del dojo por ese asunto. Lo primero que pensó es que posiblemente alguno de los miembros de ese dojo quería jugarle una venganza, y es por eso de que había entrañado algo con una magia de teletransportación para llevarlo a ese lugar. Pero después de que no pudo detectar a ninguno de estas personas o a ninguno de sus viejos conocidos, la posibilidad decidió irse de lado, decidió olvidarla. Fue hacia el gremio de aventureros a hacer un pequeño cambio por el oro que tenía en su vaina, y luego tomó una misión de reconocimiento, cualquiera, no importaba, fue la primera que pudo observar.
gracias a su condición de grado S, el gremio le puede proporcionar algún tipo de movilidad o montura para que éste se pueda desplazar, y así le ofrecieron un caballo, pero aún así la secretaria estaba bastante impaciente, pues ¿por qué un grado S decidió escoger una misión tan sencilla? La verdad es que él realmente no le interesaba la misión, solamente quería el caballo y se sentía mal por el empleador, pero lo siento, esto era una emergencia. Lo peor que le podían hacer era revocarle el permiso como aventurero, pero igual ya no lo usaba, entonces la verdad no le importaba ese asunto. Número 2. Esto lo dije en un video anterior, pero ¿por qué Paul empezó a deprimirse mientras pasaba el tiempo? Pues la respuesta se encuentra bajo la presión de un héroe y el hecho de soñar con la muerte de sus familiares. Mientras él seguía buscando a las personas desaparecidas, constantemente les llegaban reportes de muchos que habían muerto o que se encontraban en condiciones deplorables, mutilados o descuartizados. Entonces la posibilidad de que su familia se encontrara en la misma situación lo empezaba a agobiar. No podía dormir si no estaba borracho. Además, sus demás compañeros, quienes en muchas oportunidades encontraban a sus familiares muertos o en condiciones terribles, le recriminaban el asunto. Le decían que si hubieran buscado en ese lugar anteriormente o si tan solo hubiera sido más rápido, ellos no habrían tenido este destino. Y las constantes críticas, las constantes presiones hicieron que al finalmente él no pudiera resistirlo más y se convirtiera en el hombre que pudimos apreciar. Número 3. ¿Recuerdan a la asistente de Paul? Esta que siempre vestía un armamento de bikini. Pues resulta de que ella se vestía de esa forma a propósito. Cuando esta fue teletransportada hacia un lugar desconocido, iba en compañía de sus hermanas. Entonces, cuando estas fueron capturadas, sus captores decidieron satisfacerse sexualmente con ellas, violarlas y ultrajarlas. Entonces, ella, para protegerlas a las demás, decidió mostrar sus atributos exuberantes, permanecer sexy y sacrificarse por ellas, complaciendo y acabando los deseos de esos bizarros esclavistas. Efectivamente, al igual que lo hacen los tanques en todo MMORPG, atrajo la atención de todos aquellos que la rodeaban, y estos mismos se enfocaban en ella. Dejando de lado a los demás, convirtiéndose en la titularidad, era capaz de salvarlas de un destino cruel. Paul estaba realmente impresionado por la fortaleza mental de esta chica. La mayoría de las personas que habían sido sometidas a abuso realmente dejaban de ser las mismas. Su personalidad era rota, pero ella aún mantenía su ego y su espíritu no se acababa. La costumbre se quedó dentro de su hábito. Seguía vistiendo de esta forma pese a que ya no necesitaba proteger a sus hermanas. Simplemente lo hacía pues por, vuelvo y te digo, hábito. Número 4. En la conversación entre Paul y Geese surgió un tema bastante interesante, pues el hombre mono le dijo que si Rudius hubiera sido capaz de sobrevivir al territorio de los demonios, luchar contra estos monstruos, además de cuidarse la espalda de este monstruo conocido como Suprad, y aún le sobrara tiempo y energías para buscar a los desaparecidos, ese muchacho sin duda alguna sería un héroe y estaría dentro del ranking de las potencias mundiales. Aquí Paul hace un comentario rememorando esta historia. Menciona que cuando era niño él entrenaba en pos de convertirse en alguien que algún día aparecería dentro de esa tablilla. Añoraba alcanzar a estos 7 héroes legendarios, pero al final de cuentas se dio cuenta que era un sueño estúpido. Creció y decidió tomar otro camino. El punto era que Paul decía: Rudius sin duda alguna va a entrar dentro de ese ranking, se convertirá en uno de los grandes. Pero aquí Geese le dice: puede, es posible, pero ahora no lo es. Apenas es un crío, es un muchacho de 11 años. Número 5. Eris hizo una mundial cuando se encontró con el padre de Rudius. Cuando vio que él entró hacia el bar, inmediatamente la furia corrió su puño y lo estrelló contra la mesa. La fuerza fue tal que voló en 1000 pedazos y después se acercó violentamente hacia él diciendo: ¿quién eres tú? Rudius y el traductor de la novela curiosamente pensaron lo mismo al tiempo. Pobre señor dueño del bar, tener que soportar las destrucciones injustificadas por parte de esta diosa de la guerra. Número 6.
Esto tiene referencia a la historia sobre Rudius en la ciudad o en la tribu de los Deldia, de los hombres bestia. Cuando él iba contando su relato con Paul sobre todo el viaje que había hecho, una vez llegó al tercer acto, cuando este fue encarcelado por estos hombres, de repente Paul lo interrumpió y no quiso escuchar más. Con esto quedó la duda en la mente. Más adelante, cuando él estaba viviendo y apareció Geese, llegó el momento en el que él le explicó por qué motivo no alcanzó a ver el mensaje dentro del Saint Port, es decir, el puerto de la ciudad de Milis. Paul no sabía y no alcanzó a escuchar esta parte de la historia, de permanecer desnudo dentro de una jaula mientras le lanzaban agua fría todos los días. Y Geese fue tan amable de comentárselo. Es más, él, curiosamente, aquí viene otra curiosidad que debería haber adicionado, Geese había recibido un sueño por parte del dios humano Hitogami, en donde le insinuaba posiblemente se encontraría el hijo de Paul. Entonces su misión era ir a ese lugar y hacerse pasar como un criminal. ¿Para qué? En caso de que él lo necesite, ayudarlo. Geese lo decía. En el momento en el que lo vio, sin duda alguna, no le quedó ni la menor duda de que ese mocoso, arrogante y soberbio era el hijo de Paul. Lo gritaba por todas partes. Ese rostro, ese cabello, esos ojos, esa actitud tan imperante. Le faltaba solamente decir una etiqueta con su nombre que decía Rudius Greyrat, pero cuando él dijo su nombre completo ya fue más que suficiente. Después de escuchar esta parte, Paul ya pudo comprender en mejor medida la situación de su hijo y se prometió a sí mismo nunca más volver a explotar sin escuchar la versión completa, o por lo menos todo lo que tenga la otra persona que decir. Número 7. Sobre el putazo que recibió Eris en la cara. Por como Rudius narra la situación, puede describir la cara de Ruijerd con bastante agobio y angustia. Supuso de que este sujeto tuvo que ponderar la reunión y la reconciliación entre un padre e hijo o golpear a un niño. La verdad eran dos principios que se contradecían, pero tenía que reconocer, la fuerza de Eris era tal que si no utilizaba la violencia no podría detenerla. Al final de cuentas, recordó la situación de su vida, cómo él mismo había asesinado a su hijo y no permitiría de que una posibilidad de reconciliar este lindo vínculo, así sea de otra persona, se perdiera. Y por eso, apretando muy bien sus nudillos, le dio un golpe en la cara a Eris que alcanzó a romper el piso en el suelo. Alcanzó a noquearla durante unos segundos antes de que ella se levantara aún más enojada. Número 8. No y sí. Realmente Paul le dio dinero a Rudius, pero la carta de presentación no se la dio él, sino que fue uno de los viejos amigos de Ruijerd que vivía dentro de esta ciudad, específicamente uno de los nobles. Aparentemente, hace más de 40 años, Ruijerd rescató a un niño humano y lo llevó hasta su ciudad natal. Pasaron juntos durante 3 meses y ambos empezaron a llevarse muy bien. El niño, una vez fue puesto ante las autoridades competentes, le dijo a él que si algún día pasaba por Milis, por favor, venga y lo visite. Estaba seguro que podría saldar su deuda en ese momento. Y así pasó mucho tiempo hasta que finalmente tuvo la oportunidad de volver a hablar con él. Eso fue lo que hizo el día en el que Rudius se peleó con su padre y Eris se fue a cazar duendes. Encontró la mansión de este noble, hablaron gratamente y este le entregó una carta en donde le explicaba al jefe del sitio portuario sobre la existencia de Ruijerd y que le debía un favor. Por tal, solicitaba que le permitiera ir en un barco sin tener que pagar ese peaje tan absurdo que tenían los Suprats, una estimación de más o menos 200 monedas de oro. Dentro de la bolsa de oro que le había dado Paul habían 20 monedas de oro. Pero, ¿cómo le hizo su padre para obtener esa cantidad de dinero? Específicamente provenía del mayordomo de la familia Boreas. Este le había dado la misión a Paul de buscar a todos los desaparecidos y, en caso de encontrar a alguno de los miembros de Boreas, utilizar estos fondos especiales para hacer que ellos viajaran a Fitolia con todas las comodidades posibles. Y bueno, como ya conocemos, Eris es una Boreas. Siendo así las cosas, Paul le dio el dinero a su hijo Rudius, le encomendó la misión de escoltar a esta niña de la realeza y ya. Número 9.
Y como último dato que te puedo ofrecer, encontramos el momento de la conversación final en donde Gears y Pablo intercambian unas palabras y él le agradece por permitirle o orientarle para llegar a la oportunidad de reconciliarse con su hijo. Por un momento le dice, pero yo pensé que tú eras de todos los miembros del Colmillo Negro aquel que más me odiaba, porque fue mi decisión de casarme lo que fragmentó por completo todo este grupo. Y tú, entendiendo que no tienes esas capacidades de combate, fue bastante difícil como aventurero seguir subsistiendo. Los grupos por lo general no te aceptaban ya que sentían que eras una carga. A final de cuentas eres un hombre que sabe hacerlo todo, pero al mismo tiempo no es maestro de nada. Aquí Gears le dice que no se preocupara por eso. Es más, los demás miembros del Colmillo del Lobo también estaban buscando a su familia, Elin, Alice y el enano que no recuerdo cuál es su nombre. Curiosamente también aprendimos en este momento que fue el mismo Gears quien le enseñó a Saints cocinar, y fue gracias a este muchacho que ella fue capaz de conquistar el corazón de Paul, y también fue este mismo la causa por la que el Colmillo Negro se desapareció. Y bueno, señores, eso sería todo por el momento. Si te gustó el video dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miguel y te desea una feliz noche. Adiós.